Voy a ser súper breve, ¿vale? Me he acortado todo lo máximo posible porque sé que no son horas de oír charlas ¿vale? Yo muy entusiasta en enseñaros y en mostrar todo lo que tenemos hecho y, bueno, voy a intentar en la medida de lo posible ser lo más cercana explicando los resultados, ¿vale? Bueno, como ha dicho la doctora Díaz, en el 2016 me incorporé a la universidad, al área de genética como personal docente investigador, en el cual actualmente ahora soy coordinadora de un nuevo grupo de investigación que llamamos COSMIC, ¿vale? Lo tengo ahí. Estamos formados, pues somos 13 miembros, 8 doctores, como os estoy poniendo ahí, 4 personas en formación y un auxiliar. Bueno, la cuestión está en que dentro de este grupo que coordino, lidero con el doctor Román la línea de investigación epigenética y señalización en enfermedades raras. Importante también comentaros que soy coordinadora técnica del Biobanco del Área de Salud de Badajoz, ¿no?, que está dentro del Servicio Extremeño de Salud y es, digamos, una plataforma de servicio en el cual lo que hacemos es gestionamos muestras biológicas para investigación biomédica, no solo muestras biológicas, sino también los datos asociados. Entonces, esto da mucha fuerza, ¿no?, para poder tener muestras, ¿no?, para poder desarrollar estos proyectos de investigación biomédica. Dentro de esto tenemos, obviamente, nos acreditamos en el 2018 y dentro de los objetivos que hemos logrado ha sido entrar dentro del como biobanco adherido al Instituto Carlos III en biobancos y biomodelos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, ¿qué ocurre? Si no tenemos esta conexión de disponibilidad de muestras, sobre todo en este tipo de enfermedades, pues no podemos hacer mucho. Por lo tanto, el hecho de tener también ese vínculo de gestión de muestras, ¿no?, con todas las garantías éticas, de calidad y de disponibilidad en cuanto al número, ¿vale?, para poder estudiar este tipo de enfermedades, bueno, pues esto nos da, digamos, pues un peso no solo a nosotros como comunidad, sino a nivel de país, ¿vale? Entonces, es muy importante. Y, bueno, como me voy a centrar, ¿no?, en mi línea de investigación, en la cual lo que sí que hacemos es usamos modelos que les llamamos in vitro para estudiar enfermedades raras, ¿no?, en general. ¿Qué modelos usamos? Pues bien, os pongo aquí pues cultivos primarios que no dejan de ser pues células pues, que obtenemos del paciente y también líneas celulares y sobre todo células, como pongo ahí, pluripotentes, bueno, madres pluripotentes inducidas. Os voy a contar qué es la tecnología de estas IPS, que os lo pongo con este diagrama que os tengo puesto ahí. Básicamente lo que hacemos es cogemos las biopsias de piel de los pacientes y lo que hacemos es cogemos los fibroblastos de esas biopsias. ¿Y qué hacemos? Intentamos, la tecnología de las IPS se basan en introducir 4 genes que se caracterizan por ser factores de pluripotencia y lo que hacemos es detener una célula diferenciada somática, un fibroblasto, la pasamos y la reprogramamos y las pasamos a células madre. ¿Qué ocurre con eso? Esas células madres que tenemos es una fuente ilimitada para poder estudiar a ese paciente. Y no solo eso, sino que además también, porque ahora la capacidad de las células pluripotentes es poderse dividir de forma indefinida. Y no solo eso, sino que además somos capaces de diferenciarla a las 3 líneas germinales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, podemos usar estas IPS como modelo para estudiar esa enfermedad. ¿Por qué? Pues porque podemos diferenciarla al tejido afectado del paciente. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues lo que hacemos es estudiar, modelar a nivel molecular esa enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Testar esos fármacos en esas células defectuosas. ¿Qué podemos hacer? También nos han estado hablando la doctora
en edición de CRISPR-Cas. Es decir, corregimos esa mutación, podemos usarla. Claro, que es lo ideal, poder luego trasplantar esas células ya corregidas. Eso ya es muy a largo plazo. Pero sí que quiero que sepáis el potencial que tiene este modelo in vitro, ¿vale? Bien, este modelo, quiero deciros que durante los 7 años que estuve en Mount Sinai, en Icahn School of Medicine of Mount Sinai, tuvimos la capacidad de poder modelar, es decir, intentamos ver mecanismos moleculares, ¿vale?, de síndromes genéticos pediátricos, es decir, un conjunto de estas enfermedades raras a las que llamamos rasopatía. Fuimos capaces de modelar la hipertrofia cardíaca de estos niños con síndrome de Leopard, ¿vale?, y también fui capaz de desarrollar dos modelos, en el caso de la leucemia rara en el síndrome de Noonan, una leucemia rara que sabéis que estos niños en algunas ocasiones padecen, y el síndrome de cardiofacio cutáneo. Todo esto fue publicado, como ahí os pongo. Entonces, digamos como que tiene mucho potencial este tipo de modelo in vitro, ¿vale? Yo esto que me emociono, ¿no?, cada vez que estoy intentando hacer este tipo de investigaciones, porque al final sois vosotros. Sin vosotros yo no soy nada, en el sentido de que si no tenemos esa colaboración con vosotros, con los pacientes, ya sea ahora con MPS y lisosomales, con FEDER, que también tenemos, pues la verdad es que yo siempre, cuando estoy hablando con una familia, ¿no?, y veo que digo, pero si es que sin vosotros yo no puedo hacer mucho, ¿vale? Entonces, lo pongo esta diapositiva por agradeceros, ¿no?, esa colaboración y participación que tenéis siempre con nosotros. No solo eso, bueno, tenemos los colaboradores clínicos que, como ya sabes, con el doctor Enrique Galán siempre tenemos esa estrecha colaboración, también en el hospital universitario, ¿no?, con el doctor Pérez, con Bruce Gelb en Icahn School of Medicine. Entonces, y luego tenemos ese vínculo también pues, con los otros grupos que coordino, ¿no?, que siempre pues, tenemos ese equipamiento que compartimos, que sí que es verdad que necesitamos pues, aunar esfuerzos, ¿no?, y intentar pues, hacer este tipo de trabajos que son al final costosos y en el tiempo pues, se alargan, ¿no? Y bueno, y esa gestión que digo que sí que es muy importante por parte del biobanco, que es lo que quiero mostrar con esta diapositiva. Vámonos otra vez luego a lo que os estoy diciendo como modelo, ¿no?, modelo in vitro, y obviamente me decís, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a establecer, vamos a desarrollar este modelo in vitro, ¿y para qué lo hacemos, ¿no? Bueno, pues básicamente nuestro objetivo es, como os pongo ahí, identificar, bueno, o estudiar bases moleculares de enfermedades raras. Y no solo eso, objetivo final es identificar nuevas dianas terapéuticas, eso es lo importante. Lo que sí que actualmente me diréis, bueno, enfermedades raras son 8.000 entidades, ¿no? Bueno, ahora actualmente lo que nosotros estamos haciendo es, y tenemos financiado para unas miopatías congénitas que son raras, rasopatías que se continuó con ese tipo de proyectos, y actualmente pues tengo un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación que fue concedido en el 21, en septiembre, y básicamente de mucopolisacaridosis, y el objetivo general, como os pongo ahí, es pues analizar el papel de reguladores epigenéticos y descubrir nuevas vías, ¿vale?, de señalización extracelular relacionadas con este fenotipo de glicosaminoglicanos, ¿vale?, usando estos nuevos modelos personalizados en esta enfermedad, ¿vale? Entonces, no voy a hablar, bueno, voy a hablar brevemente de la alteración celular que pueden tener la mucopolisacaridosis, como os pongo ahí, pues esa acumulación, ¿no?, de glicosaminoglicanos dentro de la célula en lisosomas y fuera
en la matriz extracelular, de la asociación que tienen con proteínas, haciendo esos proteoglicanos, ¿no? Que al final, os insisto con esto porque vamos a seguir en las diapositivas siguientes hablando pues, de esto, de formando parte de la matriz y de la membrana, ¿vale? Y obviamente pues, vamos a recordar esos tejidos que se encuentran afectados, ¿no? Hueso, cartílago, cerebro, corazón, ¿vale? O hígado. Bien, vale. Idea principal que tenemos que quiero transmitiros, ¿qué es lo que hacemos? Estudiar, ¿vale? Esa respuesta de esos glicosaminoglicanos en mucopolisacaridosis. Pero, ¿desde qué punto? Pues vamos a hacerlo desde 3 niveles, ¿vale? Y hoy os pongo los niveles, nivel celular, nivel extracelular y nivel molecular. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué resultados os podemos mostrar, ¿no? Obviamente, para ese modelo, para nivel celular, necesitamos ese modelo celular, ¿no? Ejemplo que os puedo poner. Si queremos estudiar una hipertrofia cardíaca, lo que nosotros necesitamos es tener un cardiomiocito para poder ver eso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos. En este caso tenemos, ahí os pongo una imagen, es una imagen de, bueno, pues nada, es un cardiomiocito normal, pero si os dais cuenta, aquí estos niños que tenían esa hipertrofia cardíaca, veis que está aumentado ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos sirve para poder ver, pues, qué es lo que está ocurriendo en esa célula. Bien, pues ¿qué hacemos nosotros ahora con el estudio de mucopolisacaridosis? Vamos a ver, ¿aparece esa acumulación de glicosaminoglicanos? Sí. ¿Dónde los vamos a ver? En células mesenquimales. ¿Qué tipo de células mesenquimal? Fibroblastos. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es cogemos, como os he dicho anteriormente, esas células que salen de la biopsia de piel, fibroblastos, y actualmente tenemos, pues, pacientes con síndrome de Malatesta-Lamy y Morquio. ¿Qué hacemos? Estas células son unas células que van a dividirse, pero tienen unas características que cuando las sacamos de esa biopsia son cultivos primarios. ¿Qué quiero decir con eso? Pues son células que se dividen una serie de veces y ya está. Entonces necesitamos que esas células se puedan dividir más veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cogemos estos fibroblastos, estos cultivos primarios, y lo que hacemos es un proceso de inmortalización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, básicamente lo que hacemos es, vamos a generar un virus que nos viene muy bien como vehículo, ¿no? Y en ese virus lo que tenemos es el gen de la telomerasa. Si nosotros le metemos a una célula ese gen, va a convertirse en una célula que se va a poder dividir de forma indefinida. Es decir, tiene las características de ser fibroblasto, pero se divide de forma indefinida. Entonces, ahora tenemos un material que es suficiente para poder estudiarlo a lo largo del tiempo sin que se nos acabe, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bien, ¿qué hemos hecho? Fibroblastos primarios, los hemos inmortalizado y ahora tenemos una línea celular, que le digo yo, línea celular inmortalizada de fibroblastos. Y como os pongo ahí, esa imagen, ¿no? Es los fibroblastos, pero ahora me decís, bueno, pero realmente esto sigue teniendo, digamos, un modelo adecuado para poder estudiar mucopolisacaridosis. Pues sí, ¿por qué? Porque lo que he hecho ha sido, bueno, lo ha hecho mi equipo, ¿no? Vamos a ver en estos fibroblastos que hemos inmortalizado si seguimos manteniendo esa concentración de glicosaminoglicanos, ¿vale? Entonces, se mide y hemos visto, mirad, el control, un fibroblasto de un individuo sano. Y ahora estáis viendo ahí cómo hay un incremento de esa concentración de glicosaminoglicanos que estas células, cuando van creciendo, van a incorporarlo a su medio de cultivo, a su medio de crecimiento, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un modelo en el cual tenemos una fuente ilimitada de fibroblastos inmortalizados y además tienen ese fenotipo del paciente que es esa acumulación de glicosaminoglicanos. Bien, vamos a seguir y ahora, pero me diréis, bueno, pues esto es estupendo, pero vamos a ver qué ocurre. ¿Que hay diferencias funcionales entre esos fibroblastos de los individuos sanos y los pacientes? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué procesos son los que podemos identificar y ver si hay alguna diferencia.
Y efectivamente, os comento que uno de los procesos biológicos que podemos ver cuando se desarrolla un tejido es ver cómo se adhieren esas células, ¿no? O cómo migran esas células. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué hacemos? Lo que hemos hecho ha sido, ¿por qué podemos verlo? Pues porque esos procesos se pueden ver afectados en estos pacientes de mucopolisacaridosis, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a ver estos fibroblastos, ¿qué es lo que ocurre? En estudios, ¿vale?, de adhesión, lo que sí que vemos es cómo hay un aumento de la adhesión de fibroblastos de pacientes comparado con el control. Es decir, se adhieren más, se pegan más. Bueno, no sabemos por qué, pero se pegan, ¿vale? Eso lo vemos nosotros en ese modelo in vitro, en esa placa donde lo crecemos. Algo está ocurriendo, ¿vale? Entonces, seguimos. Estudios de migración. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mirad, para estudiar esa migración, lo que hacemos es, las células crecen, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es una parte de la placa en la que no hay células, ¿vale? Y lo que tienen que hacer esas células es cubrir esa superficie. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, cuando hacemos esos estudios de migración, lo que estamos viendo es que a 48 horas, cuando las dejamos que crezcan y estén ahí, lo vemos que el control no cierra esa herida, esa superficie, ¿vale? Mientras que tenemos que el paciente, el 1 y el 2, los fibroblastos de esos pacientes, ¿vale?, lo que sí que vemos es que el 40% cubre esa superficie. Es decir, lo que os quiero decir que, en conclusión, lo que estamos viendo es que el proceso de migración es mucho más rápido en pacientes que en individuos sanos, ¿vale? Estamos viendo esas diferencias. ¿Qué ocurre? Pues que con eso, de alguna manera, está alterado. Esos fibroblastos de esos pacientes están alterados. Ahora, hay que ir profundizando, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Estamos viendo a nivel celular, ¿vale? Vámonos ahora a nivel extracelular, porque sí que sabemos que pues estos pacientes, pues, ¿qué ocurre a nivel extracelular? Es decir, tenemos nuestra célula, a nivel extracelular es la parte que luego va a conectar todas las células y va a formar ese tejido. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué, y como os pongo ahí esa pregunta, es decir, ¿podemos analizar la matriz extracelular en este modelo? Bueno, pues sí. Mira, sí se puede, porque nosotros lo que vamos a hacer es generar esa matriz extracelular. No voy a contar cómo lo hacemos, ¿vale? Pero sí que quiero que veáis que lo que hemos hecho es que en otras patologías se estudia y se genera esa matriz extracelular, lo voy a hacer en mucopolisacaridosis. Entonces, aquí es una imagen, esto es matriz extracelular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Vale? Vamos a ver esas proteínas que están formando parte de la estructura de la matriz extracelular, si tienen alguna diferencia o se ven que sean diferentes. Pues, mirad, vemos que hay unas proteínas que son las que están modelando la matriz extracelular que son diferentes, es decir, la actividad proteolítica de la metaloproteasa 2 y 9 en pacientes es mayor, es decir, hay mayor actividad de esta proteína en pacientes comparado con el individuo sano, ¿vale? Entonces, estamos acumulando ahí resultados en los que estamos viendo diferencias, ¿bien? Vale, vamos a seguir. Ahora, hemos visto un aspecto, digamos, de actividad proteolítica. Vamos a ver el parámetro físico de esa matriz extracelular. Y vamos a ver la elasticidad de esa matriz extracelular. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con lo que le denominamos módulo de Young, que no os voy a explicar. Lo único que quiero que sepáis que es una medida, ¿vale? Un parámetro que lo que caracteriza es un material, lo elástico que es, ¿bien? Y lo hacemos, bueno, lo hacemos mediante microscopía de fuerza atómica, que tampoco voy a entrar en ese detalle. Pero sí que quiero que veáis cómo cuando cogemos la matriz extracelular, que está generada tanto por controles, ¿vale?, como por los pacientes, lo que sí que vemos es un incremento del módulo de Young, ¿vale?, en la matriz extracelular de los pacientes comparado con el control. Y ahora me diréis, ¿y qué es eso? En definitiva, es
que hay mayor rigidez en la matriz de los pacientes, es decir, de las células de los pacientes es mucho más rígido. ¿Y cómo afecta? Pues obviamente, si hay mayor rigidez en esa matriz, pues hay una dificultad en el desarrollo normal del tejido. Obviamente, estamos en un tejido en el que esta matriz extracelular está formando de ese tejido conectivo, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo mediante parámetros físicos y hemos visto cómo hay una mayor rigidez en la matriz de los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos haciendo? Vamos acumulando, como os estoy diciendo, resultados. Si seguimos afinando más o llegando a un límite molecular o un punto molecular, ¿vale? Lo que hacemos es que os voy a contar que sí que es verdad que hay, bueno, pues que la acumulación anormal de glicosaminoglicanos sí que hace es, aquí os tengo puesto esa acumulación de proteoglicanos y lo que hay es una inactivación de receptores, de una serie de señales que tienen que ir al núcleo y que tienen que indicar al final que estamos viendo que hay un fenotipo alterado neuronal en estos pacientes y de muscoesquelético, ¿no? Bueno, bien. Lo que ocurre, esto sí que está definido y descrito. Lo único que ocurre es que no sabemos hasta el momento nada de que haya reguladores epigenéticos que estén implicados en la patogénesis de la enfermedad, ¿vale? De todos modos, de hecho, nuestro focus, nuestra idea principal es analizar el papel de unas histonas diacetilasas, que son unos reguladores epigenéticos. No voy a entrar en detalle para explicar, pero sí que es verdad que son, y queremos ver cómo funciona el papel de estas proteínas en la respuesta transcripcional provocada por glicosaminoglicanos, ¿vale? En definitiva, es ver nuevas dianas terapéuticas desde otro enfoque, ¿vale? Desde el enfoque epigenético, ¿vale? Como tengo ahí puesto, es decir, que al final esta es la histona diacetilasa que va a regular, bueno, pues a nivel transcripcional y está, digamos, esto es lo que os estoy diciendo, que estamos intentando ver qué es lo que está ocurriendo de forma nueva que nunca se ha visto desde un punto de vista epigenético, ¿vale? Entonces, ¿por qué la histona diacetilasa? Obviamente, lo que sí que quiero que veáis que hemos tenido resultados, bueno, pues tenemos resultados previos en los cuales hemos visto que hemos tratado fibroblastos con glicosaminoglicanos, ¿vale? Y además con un compuesto, un inhibidor de esta histona de acetilasa, con tricostatina A. Bien. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos una serie de grupos de genes que se encuentran alterados, ¿no? De tal manera que estamos viendo que hay genes alterados, ¿vale?, por glicosaminoglicanos vía histona de acetilasa. Eso quiero que os quede, diga. Y no solo eso, no solo a nivel del gen, sino a nivel de interacción de proteínas que estamos viendo. Vemos cómo esta interacción funcional de esas proteínas que vienen codificadas por esos genes alterados, al final están participando en procesos que están muy relacionados con glicosaminoglicanos, es decir, metabolismo de glicosaminoglicanos, modulación y estructura de la matriz extracelular, también la proliferación de condrocitos, es decir, que al final están participando en procesos que están afectados en el paciente. Bien, entonces, de tal manera que esto lo tenemos hecho en fibroblastos de individuos sanos que hemos tratado con glicosaminoglicanos, pero si lo hacemos con las muestras que ya tenemos, con estos fibroblastos que hemos inmortalizado, pues sí, así hemos hecho. Lo hemos hecho y además no solo hemos comprobado la tricostatina, que es el inhibidor de histonas de acetilasa, sino que hemos ido a comprobarlo con otros inhibidores más específicos de histonas de acetilasa. Y lo que hemos visto es que efectivamente tenemos una serie de genes, como os he dicho anteriormente, de proteínas que están participando en este conjunto de interacción funcional, ¿vale? Y estamos viendo cómo con el tratamiento de rodimexina, ¿vale?, y con el tratamiento de donatinostat, ¿vale?, tenemos que hay una recuperación del nivel de expresión de esos genes, ¿vale? Recuperamos
recuperamos, estáis viendo cómo este es el individuo control y entonces lo que hacemos, este es el individuo en el que es el MPS y lo que hacemos es tratar MPS con esos compuestos. De tal manera, no llegamos a un nivel normal, pero recuperamos un cierto nivel. Por lo tanto, estamos viendo ahí cómo esos tratamientos parcialmente recuperan esos niveles, ¿vale?, normales de estas dos proteínas. Y estas dos proteínas son importantes. ¿Por qué? Porque si conectamos con lo que os estaba contando a nivel extracelular, tenemos que esta proteína inhibe a las otras. Es un inhibidor de esas metaloproteasas, ¿vale? Entonces, sí, 5 y ya, mirad. Con esto ya termino y este es el mensaje, ¿no?, que tengo para comentaros, pues que en resumen transmito es: ¿fibroblastos inmortalizados sirven como modelo válido para estudio de MPS? Pues sí, estamos en ello. Hemos diseñado un nuevo modelo, ¿no?, para estudio de la matriz extracelular en MPS, que estamos también teniendo más resultados y estamos ahora colaborando con el Departamento de Física Atómica allí en la universidad, y estamos viendo cómo hay nuevos reguladores epigenéticos, las histonas, ¿vale?, de acetilasa, y estas nuevas rutas de señalización que os acabo de decir de TIM3 y este receptor 1 en FGF, ¿vale? Y seguimos. Esa generación de modelo personalizado, todos estos resultados que hemos hecho en fibroblastos inmortalizados, vamos a pasarlo a IPS. Os estaba diciendo que hemos usado cultivos primarios, células inmortalizadas, y ahora lo que hacemos es esos mismos fibroblastos los estamos reprogramando de estos pacientes que tenemos, y no solo eso, sino que tenemos ya optimizado también la diferenciación. ¿Cuáles son los efectos en estos pacientes? Pues estructura, pues, de músculo esquelético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a diferenciar a mesenquimales para luego ir a hueso o a conectivo o a cardíaco, ¿vale?, en algunos casos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos ya diferenciado esto. Esto quiero decir a células mesenquimales para poder luego irnos a condrocitos. Y en este caso, ¿me podéis poner ya y remato? ¿Vale? Entonces, y estos son los cardiomiocitos que tenemos también diferenciados de los pacientes, ¿vale? Y estáis viendo el beating de esas IPS que se diferencian a progenitores de cardiomiocitos, ¿vale? Y ya con esto, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo a mi grupo, a Nuria y a Alba, que son dos doctorandas estupendas. Y bueno, y el doctor Román, que es mi colaborador y amigo, así que, y muchas gracias a vosotros. Perdonad, pero las 3 menos cuarto, madre mía. Muchísimas gracias.